Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad vamos a tocar un discurso más de nuestro presidente Russell M. Nelson de la conferencia general realizada en el mes de abril del año 2022, titulado El poder del ímpetu espiritual. Es un hermoso mensaje que lo dio al finalizar el primera parte de la conferencia del día domingo 4 de abril, que todos nos hemos maravillado y hemos contemplado la grandiosidad y el amor que tiene nuestro Padre Celestial en transmitirnos a nosotros el deseo para que podamos ser más agradables a Dios. Lo transmitió el presidente con todo su amor y corazón. Veremos algunas partes y analizaremos las que ruego que por el poder y la administración del Espíritu Santo podamos entender, comprenderlo y ponerlos a práctica. Es un día muy especial, realmente maravilloso, que podamos vivir en esos tiempos en preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver algunas partes, extractos de su video, pero antes vamos a empezar con el principio fundamental del discurso del presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El principio es: quisiera sugerir 5 acciones concretas que podemos realizar para ayudarnos a mantener un ímpetu espiritual positivo. Nos va a presentar en este discurso 5 acciones concretas que podemos realizar para poder ayudarnos a tener un ímpetu espiritual positivo. Él inicia de esta manera: hermanos y hermanas, los amo. Aprecio la oportunidad de estar con ustedes hoy. Oro todos los días para que estén protegidos de los feroces ataques del adversario. Es bastante bueno saber que nuestro amado profeta ora de rodillas ante el Padre Celestial, quien le escucha, ora por nosotros para que seamos protegidos de los feroces ataques del adversario. Porque Él sabe y sabemos que el adversario ha declarado la guerra a todos los santos de los últimos días y hará todo lo imposible para tratar de destruirnos. Pero también debemos saber que Dios nos ama y aún en estos tiempos y en estos momentos difíciles somos protegidos por sus ángeles celestiales y por el Espíritu Santo. Y continúa su discurso diciéndonos: y que tengan fortaleza para seguir adelante a pesar de los desafíos que afronten. Esa es su oración del presidente Russell M. Nelson. Una oración para nosotros, para que seamos fortalecidos, seguir adelante en este planeta de probación, la Tierra, nuestra bendita Tierra. Continúa con el discurso. Algunas pruebas son cargas profundamente privadas que nadie más puede ver. Otras son visibles para todo el mundo. El conflicto armado en Europa del Este es una de estas pruebas. He estado en Ucrania y en Rusia muchas veces. Amo esos países, a esas personas y sus idiomas. Y lloro y ruego por todos los afectados por este conflicto. Como iglesia, estamos haciendo todo lo que podemos por ayudar a quienes están sufriendo y luchan por sobrevivir.
Invitamos a todos a seguir ayunando y orando por las personas afectadas por esta calamidad. Aquí lo he subrayado. Invitamos a todos a seguir ayunando y orando por las personas afectadas por esta calamidad. Que podamos ayunar, seguir orando por nuestros queridos hermanos que están en conflicto, ya que hay miles, cientos de miles de personas y de familias afectadas por la calamidad de la guerra. Ayudémonos los unos a los otros. Ayunemos por ellos y oremos porque encuentren refugio temporal y sobre todo porque encuentren un refugio espiritual, que es lo más importante. Puedan salvarse las familias si están perdidas. Oremos para que las familias nuevamente se junten, padres e hijos, esposos, esposas, hermanos y hermanas, se junten nuevamente. Oremos porque así sea. Él continúa diciendo, cualquier guerra es una horrorosa transgresión de todo lo que el Señor Jesucristo enseña y de lo que Él representa. Ninguno de nosotros puede controlar a las naciones, ni las acciones de los demás, ni siquiera las de nuestra propia familia. Pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Quiero recalcar y he subrayado en esta parte. Pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Es necesario poder controlarnos. Dejar de contender. Dejar de murmurar. Dejar de pelearnos entre nosotros mismos. Si hacemos eso y luchamos por la paz, primero de nuestras familias, y cuando oremos por la paz mundial, el Señor escuchará nuestras oraciones, porque seremos honestos y estaremos orando con sinceridad, porque estaremos haciendo todo lo humanamente posible y con la ayuda del Espíritu Santo, que en nuestras familias no haya contenciones. Por favor, dejemos de contender. De esa manera podemos orar por la paz de nuestros hermanos que están sufriendo. Tiene que haber paz en nosotros, en nuestra familia, para que haya paz en el mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes hoy es que pongan fin a conflictos que se desatan en su corazón, en su hogar y en su vida. Entierren todas y cada una de las inclinaciones de hacer daño a los demás. Entiérrenlo. Debemos enterrar toda inclinación de hacer daño a los demás. Cuando se están metiendo pensamientos feos a nuestra mente, en nuestro corazón, debemos enterrarlos, descartarlos, eliminarlos. Sean esas inclinaciones el mal genio, una lengua afilada o un rencor contra alguien que les ha hecho daño. El Salvador nos mandó que volviéramos la otra mejilla. Esto lo podemos ver en 3 de Nefi 12:39, cuando el Salvador nos dio este mandamiento. Y él dijo, cuando estuvo en la tierra, en esta parte de América,
Mas yo os digo que no debéis resistir al mal. Antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Esto qué significa? Él nos aclara, el presidente Roosevelt Nelson. Que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan. Debemos amar a nuestros enemigos y por los que nos ultrajan. Son nuestros hermanos. Están equivocados. El maligno los tiene atados y los ponen así de genio. Pero si ellos tuvieran a Cristo en su corazón, no harían tal daño, tal maldad o tal mal. Oremos por ellos y ustedes verán milagros maravillosos. Qué milagro sería ver que su enemigo un día regrese y les pida perdón del mal que le han hecho, porque se dio cuenta y porque se entregó a Cristo. Qué día más gozoso será para todos nosotros y para usted, querido hermano, querida hermana. El presidente continúa. Puede resultar difícil y doloroso deshacerse del enojo cuando parece estar tan justificado. Y puede parecer imposible perdonar a quienes han hecho daño a los inocentes con sus actos destructivos. Sin embargo, el Salvador nos exhortó a perdonar a todos los hombres. En esto, nos lleva a Doctrina y Convenios, donde el Salvador nos dice y nos dijo: yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos obligados a perdonar a todos, pero la justicia no es nuestra, sino la del Señor. Por eso dice el Señor: yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Hay algunos que no se merecen el perdón porque han hecho atrocidades. Y el Señor los salva, lo sabe. Por eso Él dijo y dice: perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. La justicia es del Señor, no la nuestra. Y además en el versículo 9 de Doctrina y Convenios 64 dice: por tanto digo que debéis perdonar los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Tengamos presente lo que nos dice el Señor. Nuestro deber es perdonar. El Señor nos ha exhortado a perdonar a todos los hombres. Proseguimos con la lectura. Somos seguidores del Príncipe de Paz. Ahora más que nunca necesitamos la paz que solo Él puede brindar. Solo Jesucristo puede brindar la paz. Está escrito en las Escrituras que en estos últimos días muchas personas hablarán de paz. Líderes les ofrecerán la paz. Y muchas personas se contentarán y le seguirán a esos líderes. Pero el Señor ha dicho: el Príncipe de Paz solo lo puede dar Jesucristo. Porque la paz de los hombres es engañoso. Esa paz de los hombres a veces tiene doble sentido. La paz que viene de Jesucristo a nuestras almas, eso es verdadero. Sé que pronto tendremos paz en toda la tierra, porque el Príncipe de Paz está muy cerca.
está cercana su segunda venida. Pronto, muy pronto. Más pronto de lo que nos imaginamos. El príncipe de paz estará aquí en la tierra. El presidente hace una pregunta. ¿Cómo podemos esperar que haya paz en el mundo cuando individualmente no procuramos la paz y la armonía? Es una excelente pregunta. Y nos exhorta el presidente. Hermanos y hermanas, sé que lo que estoy sugiriendo no es fácil, pero los seguidores de Jesucristo deben dar el ejemplo para que todo el mundo lo siga. Les ruego que hagan todo lo que puedan por poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en su corazón y en su vida. El Señor Jesucristo, a través de su profeta, nos ha dado un mandamiento y nos ruega que hagamos todo lo que puedan y todo lo que podamos por poner fin a los conflictos personales, familiares, de amistades que actualmente se desatan en su corazón y en su vida. Ruego que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podamos hacerlo. Sé que podemos hacerlo con la ayuda del Señor Jesucristo. Pongámonos en su mano. Oremos para que nos dé la fuerza, la fortaleza necesaria para dar fin a los conflictos personales que podamos tener en nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, en los centros laborales, con los de la tierra o con otras religiones, lo cual no debería existir en alma alguna, santo en los últimos días, porque no hay conflicto con otras religiones. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y un día todas las demás religiones vendrán a Cristo. Debemos prepararnos para ese día, para recibirlos con los brazos abiertos, porque vendrán por miles, por millones, en nuestros brazos. Y que estemos preparados para abrazarlos a todos nuestros hermanos de diferentes religiones. Son hijos de Dios, son nuestros hermanos queridos. El tiempo se acerca también para ellos, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor del mundo. Continúa con el discurso. Permítanme subrayar este llamado a la acción analizando un concepto que recordé hace poco mientras miraba un partido de baloncesto. Veremos esta historia en las palabras mismas del presidente Russell M. Nelson. Veamos el video. En el partido, la primera parte fue una batalla muy reñida, un ir y venir entre los dos equipos. Después, en los últimos 5 segundos de la primera parte, el escolta de uno de los equipos encestó un tiro de 3 puntos. Y cuando solo quedaba un segundo, uno de sus compañeros robó la pelota y la encestó justo cuando sonaba el timbre del reloj. Así que ese equipo se fue al vestuario con 4 puntos de ventaja y con un palpable aumento de ímpetu. Consiguieron mantener ese ímpetu durante la segunda mitad y ganaron el partido. El ímpetu es un concepto poderoso, nos dice el presidente Russell M. Nelson. Todos los hemos experimentado de una u otra forma. Por ejemplo, en un vehículo que va ganando velocidad o en un desacuerdo que de repente se convierte en una discusión. Así que les pregunto, ¿qué pueden generar
¿Qué puede generar ímpetu espiritual? Él da la respuesta. Hemos visto ejemplos de ímpetu tanto positivo como negativo. Conocemos a seguidores de Jesucristo que llegaron a convertirse y aumentaron su fe. Pero también conocemos a creyentes que estuvieron muy entregados y luego se apartaron. El ímpetu puede ir en cualquier dirección. El ímpetu puede ir en cualquier dirección. Él continúa diciéndonos, nunca hemos necesitado tanto ese ímpetu espiritual positivo como ahora para contrarrestar la velocidad a la que se están intensificando la maldad y las señales de los tiempos más tenebrosas. El ímpetu espiritual positivo nos hará seguir avanzando por entre el temor y la incertidumbre que generan las pandemias, los tsunamis, las erupciones volcánicas y los enfrentamientos armados. Recordemos esto. El ímpetu espiritual positivo nos hará seguir avanzando por entre el temor y la incertidumbre. El ímpetu espiritual positivo que viene de Dios, Jesucristo, nos hará pasar por esos problemas que estamos viviendo, que vendrán con un corazón de paz, de confianza, ni no tendremos temor, hasta el grado de enfermar nuestros cuerpos. Que estemos preparados, queridos hermanos, hermanas. Dupliquemos nuestras oraciones, dupliquemos nuestros minutos en la lectura de las Escrituras para llenarnos de ímpetu espiritual positivo que viene de Cristo, de nuestro Salvador y Redentor. Él continúa diciendo el presidente, el ímpetu espiritual nos puede ayudar a resistir los ataques incesantes e inicuos del adversario y a frustrar sus esfuerzos por erosionar nuestro cimiento espiritual personal. Satanás va a hacer todo lo posible por erosionar nuestro cimiento espiritual personal. No se lo permitamos. Pongamos barreras. Pongámonos las armas, el escudo de la fe en nuestra mano y la espada de la verdad que es el Evangelio de Jesucristo. Pongámonos la coraza, el casco de la verdad y de la rectitud. Estar armados, nuestro corazón, nuestros pechos, con el Evangelio de paz de Jesucristo, para poder resistir los tiempos malos. El presidente nos dice, hay muchas acciones que pueden generar ímpetu espiritual positivo. Dice la obediencia, el amor, la humildad, el servicio y la gratitud. Son tan solo algunas de ellas. Nos recalca. Y nos dice, hoy quisiera sugerir 5 acciones concretas que podemos realizar para ayudarnos a mantener un ímpetu espiritual positivo. Estas 5 acciones es la que tenemos que, el consejo es que podamos escribirles si es posible, en una cartulina, en un papel, en una libreta, donde tengamos presente, memorizarlo si es posible. Y si nos está faltando alguna de estas 5 acciones concretas, pedir la fuerza y la fortaleza y la ayuda de nuestro querido Padre Celestial para que nos ayude a poder realizarlo. Entonces empezamos. Primero, entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella. Repito, entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella. Él nos dice al respecto.
No hace mucho tuve un sueño en el que estaba con un grupo grande de personas que me hacían muchas preguntas. Y lo que más preguntaban era acerca de la senda de los convenios y por qué es tan importante. En el sueño les explicaba que ingresábamos en la senda de los convenios al bautizarnos y hacer nuestro primer convenio con Dios. Cada vez que participamos de la Santa Cena, prometemos de nuevo tomar el nombre del Salvador sobre nosotros, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. A cambio, Dios nos asegura que siempre podremos tener el Espíritu del Señor con nosotros. Más adelante, hacemos otros convenios en el templo donde recibimos promesas incluso mayores. Las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad. La senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y la vida eterna. El presidente nos recalca que la senda de los convenios, el cumplimiento, el guardar los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y la vida eterna. Y también nos dice, las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad. Si nosotros cumplimos y guardamos las ordenanzas y los convenios, ellos nos darán acceso al poder de la divinidad, al poder de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y la vida eterna. Y él continúa diciendo, en mi sueño una mujer entonces me preguntaba cómo podía regresar a la senda a alguien que había quebrantado sus convenios. La respuesta a esa pregunta nos lleva a mi segunda sugerencia. Veamos la segunda sugerencia. Descubran el gozo del arrepentimiento diario. Repito, la segunda sugerencia. Descubran el gozo del arrepentimiento diario. Podamos escribir esto. Esta frase, esta parte. Inicia con la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento? Alma enseñó que no debemos predicar nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor. El arrepentimiento es un requisito para toda persona responsable que desee obtener la gloria eterna. Recordemos eso. El arrepentimiento de nuestros pecados es un requisito para toda persona responsable que desee obtener la gloria eterna. La vida eterna solo se consigue con el arrepentimiento sincero, humillándonos ante el Salvador Jesucristo, haciendo convenios y guardando las ordenanzas que hemos hecho con Él. Prosigue. No hay excepciones. En una revelación dada al profeta José Smith, el Señor reprendió a los primeros líderes de la iglesia por no enseñar el evangelio a sus hijos. El arrepentimiento es la clave del progreso. Recordemos esto. El arrepentimiento es la clave de nuestro progreso hacia la vida eterna, de nuestro progreso espiritual. La fe pura hace que sigamos avanzando por la senda de los convenios. Y nos pide un favor el presidente, Russell M. Nelson. Nos dice, por favor, no teman ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita en la miseria de ustedes. Acaben con eso. Expulsen de su vida la influencia de Satanás. Y empiecen hoy mismo a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. Y él prosigue. El Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. Él prometió que aunque los montes se muevan y los collados sean quitados,
No se quitará de ti mi bondad. Qué hermosa promesa nos hace el Salvador a todos los hijos que nos arrepentimos de nuestras faltas, nuestros pecados. Debemos arrepentirnos sinceramente, ponernos de rodillas y arrepentirnos ante nuestro Padre Celestial y ante nuestro Salvador Jesucristo. Aunque se despedace el mundo, haya cataclismo, se caiga todo, Él nos promete, no se quitará de ti, de nosotros, su bondad. Qué maravillosa promesa. Si creen que se han desviado demasiado de la senda de los convenios, o durante demasiado tiempo, y que no tienen forma de regresar, eso simplemente no es verdad. Pónganse en contacto con su obispo presidente Rama. Él es el representante del Señor y los ayudará a experimentar el gozo y el alivio del arrepentimiento. Nuestro obispo y el obispo ha sido ungido para poder ayudarnos en esa tarea del arrepentimiento. Recibamos su consejo y acudamos al obispo. Pero por supuesto que antes tenemos que arrepentir ante el Señor, ante nuestro Padre Celestial, con toda humildad y sencillez. Acudamos a nuestro obispo para que Él también nos ayude. Necesitamos la ayuda espiritual que viene de los cielos. Necesitamos el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Y qué mejor también con un amigo, un obispo, que esté ayudándonos en el arrepentimiento. Será mucho más fácil. Nos ayudará a entender y a comprender muchas cosas que quizá no comprendamos. Pero nos ayudará, porque Él recibirá la inspiración del Señor para ayudarnos. Fue ungido con ese manto. Le doy mi testimonio que es así. Hay un poder divino cuando somos obispos. Nos cubre. Es como un manto del Todopoderoso. Salen palabras que jamás podríamos pronunciar en ese manto. La revelación viene y se transmite. Realmente es maravilloso el sacerdocio que poseemos. Y por el poder sacerdocio y el Espíritu Santo. Un obispo puede ayudar mucho. Vayamos a nuestro obispo. Tengamos confianza. Proseguimos con la lectura. Y ahora les hago una advertencia. El regreso a la senda de los convenios no significa que la vida vaya a ser fácil. Esta senda es rigurosa y en ocasiones nos parecerá que es una cuesta empinada. Sin embargo, este ascenso se ha diseñado para probarnos y enseñarnos, para purificar nuestra naturaleza y ayudarnos a llegar a ser santos. Santos como nuestro Señor Jesucristo. Santo como nuestro Padre Celestial.
Esta senda está diseñado. Este plan de salvación está diseñado para eso. El presidente nos sigue diciendo, es la única senda que conduce a la exaltación. Un profeta describió el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo y moran con Dios en un estado de interminable felicidad. Para los que guardamos los mandamientos y obedecemos y amamos al Señor, nos vienen cosas maravillosas. Somos fieles hasta el final de nuestras vidas, seremos recibidos en los cielos. Moraremos con Dios en una interminable felicidad, una felicidad eterna, que ahora no podemos hablar ni medirlo. Quizás que nunca la hayamos tenido esa felicidad eterna. Hemos tenido gozo, felicidades, pero el gozo y la felicidad que tendremos junto a nuestros padres celestiales, no hay palabras para poder describirlo. Solo sé que es un gozo eterno, el gozo de los dioses. Él prosigue. El caminar por la senda de los convenios, en combinación con el arrepentimiento diario, aviva el ímpetu espiritual positivo. Y él dice, mi tercera sugerencia, aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra. Esto también deben subrayarlo, escribirlo en su libreta o en la cartulina. Aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra. Veamos lo que nos aconseja el presidente. Uno de nuestros mayores desafíos en la actualidad es distinguir entre las verdades de Dios y las falsificaciones de Satanás. Por esta razón el Señor nos advirtió que oremos siempre. Debemos orar siempre. El Señor nos ha dado mandamiento y está escrito que debemos orar tanto por las mañanas, al mediodía y en la noche. Orar, clamar y mantener una oración en nuestro corazón durante todo el día. Que siempre estemos con el espíritu de oración durante todo el día. Y el presidente continúa. Para que venzamos a Satanás y nos libremos de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra, la obra de destrucción. Vivimos en los tiempos finales de este modo de vivir aquí en la tierra. Satanás está bravo y tratará de destruirnos. Pero necesitamos ser protegidos por el Señor. Y Él nos ha dado el consejo de orar siempre para estar protegidos y nos libremos de las manos de los siervos de Satanás que hacen tanto daño en este tiempo. El presidente Russell M. Nelson nos dice, Moisés proporcionó un ejemplo de cómo discernir entre Dios y Satanás. Cuando Satanás vino a tentar a Moisés, él detectó el engaño porque acababa de interactuar cara a cara con Dios. Moisés se dio cuenta rápidamente de quién era Satanás y le ordenó que se marchara. Cuando Satanás insistió, Moisés supo cómo invocar a Dios para pedir más ayuda. Moisés recibió fortaleza divina y reprendió al maligno de nuevo, diciendo, retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Expulsen de su vida la influencia de Satanás. El Señor a través del profeta nos pide que expulsemos de nuestras vidas la influencia de Satanás. Y nos pide por favor, nos dice, diciendo lo siguiente.
Por favor, no los sigan a su abismo de miseria y angustia sin fin. No le sigamos a Satanás, a su abismo de miseria y angustia sin fin. Por favor, también les pido, no le sigamos a Satanás. Expulsemos de nuestras vidas la influencia de Satanás. El presidente nos aconseja, un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Necesitamos leer nuestras escrituras más. Si antes leíamos un capítulo, esforcémonos porque sean 2 capítulos al día. Dupliquemos nuestros esfuerzos por leer y escudriñar las escrituras. Dupliquemos nuestros esfuerzos por orar vocalmente, clamar al Señor con todo nuestro corazón y nuestra mente. Proseguimos con la lectura. Por tanto, el antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su evangelio. Les ruego que dejen que Dios prevalezca en su vida. Dedíquenle una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Cuarta sugerencia. Procuren y esperen milagros. Esta frase puedan escribirlo también en su diario, en su libreta o en una cartulina, para tenerlo presente siempre. Procuren y esperen milagros. Él nos dijo, Moroni nos aseguró que Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. Cada libro de las Escrituras demuestra lo dispuesto que está el Señor a intervenir en la vida de quienes creen en Él. El Señor dividió el Mar Rojo para Moisés, ayudó a Nefi a obtener las planchas de bronce y restauró su iglesia por medio del profeta José Smith. Cada uno de estos milagros tomó tiempo y quizás no fuera exactamente lo que esas personas le pidieron originalmente al Señor. De la misma manera, el Señor los bendecirá a ustedes con milagros si creen en Él, sin dudar nada. Miren qué hermosa promesa tenemos para estos tiempos. El Señor nos bendecirá a nosotros con milagros si creemos en el Señor Jesucristo, sin dudar nada. Es tiempo, queridos hermanos y hermanas, de milagros. Viviremos y veremos muchos milagros. Así es que procuremos y esperemos los milagros que vienen de parte del Señor Jesucristo. Y el presidente prosigue. Hagan el esfuerzo espiritual para procurar milagros. Oren pidiendo a Dios que los ayude a ejercer ese tipo de fe. Debemos orar a Dios, nuestro Padre Celestial, pidiéndole que nos ayude a ejercer ese tipo de fe para procurar y esperar milagros. Es necesario, queridos hermanos, aumentar nuestra fe en Jesucristo. Y sí lo podemos hacer. Escudriñemos más las Escrituras, leamos más las Escrituras. Sumerjámonos en el agua viva del Evangelio de Jesucristo. Zambullámonos. Mojémonos por completo con el Evangelio de Jesucristo. Tomemos de esa agua viva, que es la palabra de Dios. Oremos. Ayunemos. Guardemos los convenios. Paguémonos un diezmo íntegro. El Señor hará milagros en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras familias. Veremos milagros asombrosos. Enfermos que se levanten, ciegos que vean, cojos que caminarán, enfermos que estaban postrados se levantarán. Mucho depende de nosotros, sus santos.
obedezcamos este mandamiento que el Señor nos ha dado a través de su profeta. Procuremos los milagros del Señor. Y el Señor, a través de Jesucristo, nos promete algo muy importante. Les prometo que pueden experimentar por ustedes mismos que Jesucristo da fuerzas alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Hay pocas cosas que aceleren más su ímpetu espiritual que el darse cuenta de que el Señor los está ayudando a mover un monte de sus vidas. Quinta sugerencia para poder escribirlo o grabarlo o memorizarlo. Pongan fin a los conflictos en su vida personal para que todo lo demás funcione, para que los milagros funcionen, para que veamos los milagros, para que podamos arrepentirnos, para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pongamos fin a los conflictos en nuestra vida personal. No más conflictos en nuestras vidas. Cesar toda contención, toda murmuración, toda queja. El presidente nos dice: repito mi llamado a poner fin a los conflictos en su vida. Ejerzan la humildad, el valor y la fortaleza necesarios tanto para perdonar como para pedir perdón. El Salvador ha prometido que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravillosa promesa! Necesitamos que perdonen nuestros pecados personales. ¿Cómo lo conseguimos? Perdonando a los demás. El Padre Celestial perdonará las nuestras. Dentro de 2 semanas celebramos la Pascua de Resurrección. A partir de ahora y hasta entonces, los invito a procurar poner fin a un conflicto personal que los ha abrumado. Nos ha dado una meta de 2 semanas. Que podamos poner fin a un conflicto personal que nos haya abrumado. Hagamos el esfuerzo. Sé que podemos. Él continúa preguntando: ¿podría haber un acto más apropiado de gratitud hacia Jesucristo por su expiación? Si en este momento el perdón parece imposible, supliquen por el poder que se deriva de la sangre expiatoria de Jesucristo para que los ayude. Si lo hacen, les prometo paz personal y un súbito aumento de su ímpetu espiritual. Cuando el Salvador efectuó la expiación por todo el género humano, hizo posible que quienes lo siguen puedan tener acceso a su poder sanador, fortalecedor y redentor. Esto también lo he subrayado, porque creo que es importante recordar que quienes seguimos al Salvador Jesucristo, podemos tener acceso a su poder sanador, fortalecedor y redentor. Estos privilegios espirituales están a disposición de todos los que procuran escucharlo y seguirlo a Él, a Jesucristo nuestro Señor. Él continúa diciéndonos: mis queridos hermanos y hermanas, les suplico con todo el corazón y los insto a que entren en la senda de los convenios y permanezcan en ella. Que experimenten el gozo del arrepentimiento diario, que aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra, que procuren y esperen milagros y que se esfuercen por poner fin a los conflictos de su vida. Y para dar término a este análisis del discurso del presidente Roosevelt M. Nelson, titulado El poder del ímpetu espiritual, vamos a finalizar con las últimas palabras del presidente Roosevelt M. Nelson. Que podamos prestar atención a sus palabras. Después del video, termino con mi testimonio. Veamos el video. A medida que actúen conforme a estos objetivos, les prometo que serán capaces de avanzar por la senda de los convenios con mayor ímpetu a pesar de los obstáculos que afronten.
Y les prometo más fortaleza para resistir la tentación, más tranquilidad y liberación del temor, y mayor unidad en su familia. Dios vive. Jesús es el Cristo. Él vive. Él los ama y nos ayudará. De esto testifico en el sagrado nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Qué hermosa promesa del presidente, del ungido del Señor Jesucristo, en esta tierra de probación. Qué hermosa promesa nos dio. Él nos dijo, les prometo más fortaleza para resistir la tentación, más paz mental, liberación del temor y más unidad en su familia. Si cumplimos con los objetivos de las 5 sugerencias, mandamientos, recomendaciones que el Señor, a través de su profeta, nos ha dado. Yo también sé que Dios, nuestro Padre Celestial, vive. Que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Redentor del mundo. Y sé que su venida está muy, muy cercano. Pero tan cercano que podemos sentir su venida. Estemos preparados. Estemos preparados como las 5 vírgenes sensatas. Que nuestras lámparas estén llenos de aceite, de buenas obras y del Espíritu Santo. Dios vive. Y porque Él vive, todos viviremos. Él nos ama con infinito amor. Hermana, hermano, el Señor Jesucristo te ama. Te ama con un infinito amor. No lo dudes. Él te ama, te ama, te ama. Está con los brazos extendidos para abrazarte, para acogerte, para recibirte. Él quiere abrazarte. Y si tú lo aceptas, Él te abrazará. Él te dice, ven a mis brazos, bendito. Hijo mío, ven, entra en mi reposo, dice el Señor Jesucristo. Sé que esto es verdad y lo testifico en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, nos vemos. En esta semana también haré un discurso más y a petición de algunos hermanos, y gracias por sus pedidos. Haremos 2 análisis de 2 discursos por semana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el jueves con otro discurso más. En Ven, sígueme con Salomón Aicho. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos.